Hola, bienvenidos a la clase número 7 del curso de programación orientada a objetos. Hoy vamos a ver un caso práctico, vamos a tomar unos requisitos y partiremos desde un diseño el cual implementaremos y utilizaremos después a posteriori con datos de entrada que vamos a obtener en CSV. Entonces, sin más rodeos, vamos a empezar a mirar de qué se trata el problema. Entonces dice así: dispone de un fichero CSV con la información de una planilla de jugadores histórica a la que no se le ha hecho ninguna modificación más que agregarle las nuevas contrataciones cada vez que se firma un nuevo contrato. Se dispone de un diseño inicial que responda a los requisitos del usuario. Y lo que tenemos ahí es una clase planilla que tiene una sola propiedad, que son una lista de jugadores, una propiedad llamada jugador, que es una lista de jugadores, y luego tiene un método que se llama imprimir titulares, que no devuelve nada, puesto que lo que debería hacer es imprimir por pantalla los titulares. Luego tenemos otro método que se llama leer desde fichero, que recibe un string, y ese string es la ruta donde está ubicado el fichero CSV que queremos leer, desde el cual queremos leer los datos. El tercer método es guardar y también recibe un string, y el string que recibe es el lugar donde queremos guardar la planilla que tenemos guardada en jugadores. Y obviamente, al igual que el método anterior, no retorna nada, puesto que lo que hacen es leer desde un fichero y guardar en un fichero. Luego tenemos un método que se llama imprimir por inicial, que recibe por parámetro la inicial de la cual queremos imprimir los jugadores, y no retorna nada, puesto que lo que tiene que hacer es imprimir por pantalla. El siguiente método es contratación, que tiene un datetime que indica desde cuándo y un datetime hasta cuándo se consideran las contrataciones, y lo que se tiene que retornar es una lista de jugadores, ¿vale? Entonces, finalmente lo que queremos saber es, por ejemplo, ahí cuáles fueron los jugadores que se contrataron entre el 1 de mayo y el 1 de junio, por ejemplo. Luego tenemos un método que se llama planilla por año y recibe un int. Ese int representa el año del cual queremos saber la planilla, y lo que retorna es la lista de jugadores que estaban en la planilla ese año. Luego tenemos el método imprimir búsqueda, que recibe un valor de texto que contiene lo que se anda tratando de buscar, y tiene que imprimir por la pantalla aquellos jugadores que cumplan con este criterio, y retorna un void, puesto que lo que se quiere hacer es imprimir por pantalla y no retornarlos como en el siguiente método, que es buscar. En el método buscar, si se fijan, aquí ya no tiene la palabra imprimir, por lo tanto ahora sí es buscar. ¿Qué es lo que ando buscando? Jugadores. Entonces la búsqueda recibe un string que va a ser una palabra o algo que haga coincidencia con el nombre, con el apellido del jugador. Entonces lo que tiene que retornar es la lista de jugadores que coincidan con esa búsqueda. Y luego tenemos el método clasificar, que este ya es un poco más complejo, y lo que hace es recibir la ruta de un directorio donde se guardan los resultados como parámetro, con el backslash al final, como aparece aquí, y debe clasificar por año y mes las contrataciones de la siguiente manera. Entonces lo que podemos ver ahí es que hay un directorio por cada uno de los meses, y esos meses corresponden a cada uno de los años en los que hay contrataciones. Por lo tanto, se arma un árbol, una estructura de árbol en la cual está contrataciones, después están todos los años, y dentro de cada uno de esos años están los meses, y dentro de cada uno de esos meses hay un fichero contrataciones.csv que contiene las contrataciones que se hicieron durante ese mes. Aquí, como pueden ver, tenemos el ejemplo de lo que se busca conseguir. Manos a la obra entonces. Los voy a dejar con un poco de música mientras hago la implementación para que no se aburran, así que súbanle el volumen.
Muy bien, terminamos la implementación, pero está incompleta. Si se fijan, en el fichero CSV tenemos propiedades que en el jugador nos faltan. Vamos a agregarlas para poder operar correctamente con la clase jugador. Ok, entonces ahora vamos a hacer el método imprimir titulares y para ello vamos a tener que iterar entre todos los jugadores y para cada uno de ellos preguntarnos si el jugador fue o no titular. Y si es titular, entonces vamos a imprimir por consola el nombre del jugador, seguido de un espacio y después seguido por el apellido. Muy bien, ahora vamos a implementar el método leer desde fichero. Y para ello, primero vamos a leer todas las líneas desde la ruta que nos entregaron por parámetro y la vamos a guardar en la variable líneas. Después vamos a recorrer cada una de esas líneas y vamos a crear un nuevo jugador. Luego vamos a llenar todas las propiedades del jugador. Sabemos que la fecha de contratación está en la posición 0, pero ahora vamos a hacer la línea separada primero por la coma para poder obtener la posición. Perfecto, hacemos la línea separada entonces y llamamos a la posición 0, que es donde tenemos la fecha de contratación. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner todas las propiedades. Y entonces ahora vemos que tenemos 3 errores porque ahí los tipos de datos no corresponden. Vamos a hacer los cambios correspondientes. Vamos a castear este datetime para transformarlo de string a datetime. Y esta es la instrucción que logra esa magia. Vamos a convertir el ID en entero y ahí él fue titular en bool. Perfecto, entonces vamos a agregar al jugador, a ese nuevo jugador a la lista de jugadores. Y cada vez que nos llamen al método leer desde fichero, nosotros vamos a inicializar de nuevo la lista de jugadores. Ya con estos dos métodos podemos probar inicialmente nuestro diseño, así que lo que vamos a hacer es crear una nueva planilla y esa nueva planilla entonces la vamos a asignar a un objeto tipo llamado planilla y a la planilla entonces le vamos a llamar el método leer desde fichero. Le voy a entregar una ruta que yo ya tengo, donde yo tengo ubicada la planilla histórica. Y luego entonces vamos a imprimir los titulares que vengan dentro de ese fichero. Y lanzamos. Y nos damos cuenta que al lanzar entonces tenemos un problema y es que no se puede transformar el string fecha contratación en un datetime. El problema aquí es que estamos leyendo la primera línea del fichero, entonces si nos saltamos esa primera línea, entonces vamos a poder empezar a leer propiamente los datos y no vamos a leer la primera línea que es del encabezado, que tiene el string fecha contratación que no puede ser transformado a string. Entonces si lo hacemos, lo cambiamos y ahora funciona perfecto y podemos ver entonces ahí que tenemos algunos titulares impresos, pero si miramos en el IntelliSense la planilla, nos damos cuenta que la planilla adentro viene con los 2000 jugadores que contiene el CSV. Muy bien, vamos a implementar el método guardar ahora y el método guardar recibe la ruta por parámetro. Lo primero que vamos a hacer es declarar una lista de todas las nuevas líneas que queremos guardar en el fichero y luego vamos a iterar en toda la lista de jugadores. Y para cada uno de esos jugadores lo que vamos a construir es la línea que debería ir en el fichero. Para ello vamos primero a guardar en una variable llamada jugador actual para que no tengamos que llamar a jugador de ahí tantas veces. Y vamos a partir de jugador actual a construir la línea. Primero tenemos que poner el datetime de la fecha de contratación separado por una coma, luego el ID, una coma, luego el nombre, una coma, luego el apellido, una coma y luego la nacionalidad, una coma y luego si fue titular o no. Entonces una vez construida la línea, la vamos a agregar a estas nuevas líneas y ahora son estas nuevas líneas las que tenemos que agregar al fichero. Entonces primero nos vamos a preguntar si el fichero existe. Si el fichero existe en esa ruta, entonces lo que vamos a hacer es eliminarlo. Y luego, entonces vamos a escribir todas las líneas de esas nuevas líneas en la ruta que nos pasaron por parámetro. Perfecto, con esto entonces garantizamos que si el fichero existe, se va a borrar y se va a crear de nuevo. Y en el caso de que no exista, se va a saltar el if y por lo tanto el fichero se va a escribir todas las líneas directamente. Algo importante que se nos fue dentro del método guardar fue escribir los encabezados en el fichero resultante. Así que a las nuevas líneas, la primera línea que vamos a agregar es la del encabezado. Y ahora vamos a probar entonces cómo está funcionando este guardar.
Perfecto, lo que vamos a hacer entonces es planilla.guardar y vamos a guardarlo en planilla histórica guión abajo versión 2 para ver cómo queda y no sobreescribir la que ya tenemos. Le damos a ejecutar entonces y vamos a ver ahora al escritorio. Como pueden ver aquí existe planilla histórica y planilla histórica versión 2 que tiene la misma información. Perfecto, está todo funcionando, así que vamos a ir al método imprimir por inicial. Lo que vamos a hacer es que vamos a iterar sobre toda la lista de jugadores y nos vamos a preguntar si es que la primera posición del nombre, que es un char, si es igual a la inicial o si el primer char del apellido es igual a la inicial. En ese caso entonces yo voy a imprimir el nombre, espacio, apellido del jugador por pantalla. Aquí tenemos un pequeño problema, ¿sí? De que esto es case sensitive. Eso significa que si me ponen la W en minúscula, me lo va a comparar solamente contra las W minúsculas y eso no es lo que queremos. Así que vamos a traspasar todo a mayúsculas. Para eso primero vamos a pasar el nombre a mayúscula y después vamos a obtener la primera posición. Vamos a hacer lo mismo con el apellido. Y la inicial que me están entregando primero la voy a pasar a mayúsculas. De esta manera me aseguro que la inicial está en mayúscula la que me están entregando y que yo la estoy comparando siempre contra la inicial en mayúsculas del nombre y con la inicial en mayúsculas del apellido. Eso hace que la búsqueda se vuelva case insensitive. Eso significa que no es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Probemos la implementación. Veamos si es que funciona imprimir por la inicial A y vamos a comentar los dos métodos para que no nos metan ruido. Perfecto, está funcionando. Muy bien. Bueno, el siguiente método entonces es contratación y lo que vamos a hacer es iterar nuevamente la lista de jugadores para poder preguntarnos acerca de su fecha de contratación. Entonces vamos a decir, si la fecha del jugador actual que yo estoy visitando, si la fecha de contratación es mayor que la fecha desde que me están entregando y la fecha de contratación de ese mismo jugador es menor que la fecha hasta que me están entregando, entonces ¿qué hago aquí? ¿Sí? Porque ahora no puedo imprimir por pantalla, me están pidiendo que devuelva una lista de jugadores. Así que voy a crear esta lista temporal de jugadores, donde voy a ir almacenando los jugadores que cumplan con la condición. Los voy a agregar a esta lista de jugadores, a los jugadores que cumplan con la condición, y es esta lista de jugadores entonces la que yo tengo que retornar a quien sea que llame este método. Probémosla entonces, vamos a llamar ahora planilla.contratación y le vamos a dar un new datetime, que se puede aquí poner año, mes, día en el constructor, así que vamos a poner el 2020-5-1 que vendría siendo el 1 de mayo de este año, perdón, vamos a poner mejor el 1 de enero de este año y hasta el 1 de mayo del 2020. Queremos saber todas las contrataciones. Pero necesitamos una variable donde recibirlas. La vamos a recibir en esta variable jugadores y vamos a probar si es que está funcionando. Y como pueden ver, el IntelliSense nos está mostrando de que solamente hay contrataciones que están dentro de ese rango de tiempo. Por lo tanto, está funcionando. Muy bien. Vamos entonces a implementar un siguiente método. Vamos a implementar el planilla por año. Y aquí lo que tenemos que de nuevo es retornar una lista de jugadores. Pero lo que vamos a hacer es utilizar el método contratación que acabamos de construir y le vamos a dar los parámetros para que me dé entonces las contrataciones que hay en ese rango de tiempo. Vamos a partir todo entonces desde el 1 y lo vamos a terminar el 31 de diciembre. Aunque esto no es del todo correcto porque nos va a preguntar por es menor que, por lo tanto mejor preguntemos cuando sea menor que el año nuevo del próximo año. Por lo tanto va a incluir hasta el 31 a las 12, hasta las 11:59 de la noche. Perfecto, esto yo diría que es la magia de la orientación a objetos. Si se fijan, no tuvimos que implementar algo nuevo porque el objeto ya nos permitía tener la capacidad de poder responder la pregunta, pero desde los usuarios nosotros necesitábamos la operación planilla por año. Eso no significaba que tuviéramos que recorrer todo y hacer el trabajo de nuevo. Podíamos aprovechar la operación anterior y ese principio de encapsulamiento es el que permite que el software sea mantenible en el futuro. Si lograron hacer esto, yo diría que están entendiendo todo lo que se está pasando en el curso. Está funcionando entonces planilla por año y ahora vamos a ir a hacer el siguiente método, que es imprimir una búsqueda, pero vamos a implementar el método buscar primero porque creo que lo podemos utilizar.
Para la implementación lo que vamos a hacer es que vamos a iterar sobre la lista de jugadores y nos vamos a preguntar si el jugador que estoy viendo actualmente en el nombre contiene el texto de búsqueda o en el apellido contiene el texto de búsqueda. Entonces inicialmente solamente para métodos didácticos vamos a imprimirlo por pantalla, pero eso no es estrictamente lo que tenemos que hacer porque tenemos que devolver una lista de jugadores. Bueno, entonces en este momento esta búsqueda es case sensitive. Esto significa de que si el texto de búsqueda viene en minúsculas, solamente me va a encontrar aquellos nombres y apellidos que contengan exactamente esa palabra en mayúsculas o en minúsculas. Así que la vamos a volver esta búsqueda case insensitive. Y para ello, entonces, el texto de búsqueda lo vamos a pasar a mayúsculas y el nombre y el apellido, en el momento en el que lo comparemos, también lo vamos a pasar a mayúsculas. Bueno, y entonces ahora vamos a crear esa lista de jugadores y en vez de imprimirlo por pantalla vamos a agregar a la lista de jugadores el jugador que cumpla que en el nombre o en el apellido contiene ese texto de búsqueda. Perfecto, probémoslo entonces. Vamos a tener que definir una variable que se llame jugadores encontrados y vamos a llamar a planilla.buscar y vamos a poner aquí algo que sepamos que existe. Sabemos que hay nombres con TH entre medio, así que probemos. Perfecto, está funcionando. Fíjense que hay nombres con TH y apellidos con TH. Ahora vamos a probar con otro nombre, a ver. Probemos por ejemplo con Lovell. Hay solamente una persona que tiene ese apellido. Perfecto, sí, está funcionando. Vamos por el siguiente método y como podrán anticipar, el imprimir búsqueda nos va a salir gratis porque podemos llamar al resultado del buscar de abajo. Entonces vamos a primero encontrar los jugadores con el método buscar y simplemente ahora vamos a iterar para imprimir cada uno de esos jugadores encontrados. Nuevamente, como en el caso anterior, por respetar el encapsulamiento y los métodos, esta operación nos salió casi gratis. Ok, probémoslo entonces. Llamemos a planilla.imprimir búsqueda y veamos si es que Lovell nos entrega el mismo resultado, pero ahora por pantalla. Y funciona, perfecto. Bueno, y ahora vamos a ir al método más complejo, el último de todos, que era el método clasificar y que tenía que generar esta estructura de directorios a partir de la información histórica que había de los jugadores. Así que sabemos que sí o sí vamos a tener que iterar sobre la lista de jugadores. Entonces vamos a hacer un for que vaya desde int0 hasta i menor que jugadores.count. Vamos a hacer i más en cada una de las vueltas. Ahora aquí dentro del for lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si existe el fichero donde tenemos que llegar con la información de este jugador. Y para eso entonces vamos a primero decir cuál es el jugador actual. Lo vamos a guardar en una variable para no tener que estar llamando a jugadores de i permanentemente. Entonces ahora vamos a decir, si el fichero existe, el del jugador, que para eso tenemos que primero construirlo, el fichero del jugador está en la ruta, más contrataciones, concatenado con el jugador.fechacontratación.año, y eso después está concatenado con un backslash también con el mes en el que fue contratado el jugador, y posteriormente viene el nombre del fichero que se llama contrataciones.csv. Perfecto, ese es el nombre del fichero y ahí estamos preguntando si el fichero existe, tenemos que hacer algo. Entonces lo que vamos a hacer, si el fichero existe, vamos simplemente a hacerle append all lines, o sea, le vamos a poner al final las líneas que necesitamos. Vamos a copiar el código que ya teníamos para generar la línea de un jugador. Ahí está. Entonces ahora le vamos a hacer append all lines a la ruta del fichero, así que la vamos a guardar en una variable independiente, se va a llamar fichero contrataciones jugador, para tener la misma información, pero entonces vamos a poder ocuparlo en los dos lugares. Así que primero, si el fichero existe, hacemos append all lines de la única línea que en realidad generamos para ese jugador. Aquí se está quejando, así que en realidad vamos a hacer una lista con con una pura línea dentro. Un pequeño hack para salvarnos de esta situación. Bueno, y entonces, si el fichero no existe, lo que vamos a hacer es crear el fichero y luego hacerle el append all lines de las líneas que queremos llenar. Este algoritmo tiene sentido, pero no es óptimo.
Si se fijan, nosotros en los dos lugares estamos haciendo el append all lines, ¿sí? Y además la línea la necesitamos generar independiente de si el fichero existe o no exista. Si nosotros miramos dentro del método append all lines, ¿cuál es la definición? En la definición nos dice que si el fichero no existe, lo crea. Por lo tanto, no tendríamos para qué preguntarnos si el fichero existe o no existe de antemano. Simplemente llamamos al append all lines. Si el fichero no existe, lo va a crear. Y si el fichero existe, simplemente le va a poner la línea al final. Por lo tanto, podemos simplificar bastante el algoritmo con esa información. Veamos si es tan simple como se ve. Entonces vamos a llamar a planilla.clasificar para ver cómo funciona. Lo que vamos a esperar aquí entonces, vamos a ver cómo funciona. Le vamos a dar una ruta con un directorio que se llama resultado al final. Lo ejecutamos y hoy se está cayendo porque me faltó agregarle el doble backslash a la ruta. Se lo vamos a agregar ahí al final. Bueno, y ahora sí se está quejando porque no encuentra el directorio resultado, que en mi escritorio en realidad ese directorio resultado no existe. Por lo tanto, se está quejando porque dice: estoy tratando de crear un directorio contrataciones en un directorio resultado que no existe. Primero tiene que existir ese directorio. Entonces vamos a tener que agregar un pequeño fix aquí. Y el fix lo que tiene que hacer es preguntarse si es que el directorio existe. Si es que el directorio existe, entonces no tiene que hacer nada, pero si el directorio no existe, entonces tiene que crearlo previamente con todos sus subdirectorios para que cuando yo intente crear el archivo, entonces toda esa estructura previa para almacenar el fichero exista. Entonces voy a separar primero el directorio del jugador del fichero, que el fichero se llama contrataciones.csv, pero está ubicado en ese directorio. Entonces simplemente hice un juego, modifiqué las variables, pero ahora como tengo el directorio del jugador separado, puedo crear el directorio antes de llamar al fichero, antes de tener que crear el fichero. Y con esto entonces voy a poder zafar del problema en el que estoy metido. Como pueden ver ahí en la firma, el método crear directorio va a crear todos los directorios que se requieran para llegar hasta el directorio que ustedes están tratando de crear. O sea, si tiene que crear 20 subdirectorios, los va a crear todos. Y ahora, como pueden ver, ahora sí está funcionando. Pueden ver por la pantalla el resultado de todos los subdirectorios que se crearon y cómo es que esta información quedó correctamente clasificada en los ficheros contratación de cada uno de los meses. Eso fue todo por la clase de hoy, espero que la hayan disfrutado. Yo aquí pinchando teclas, sin duda que lo pasé bien, y espero que ustedes también se hayan divertido viendo cómo resolver este ejercicio. Para quienes no lo hayan hecho, los invito a que lo intenten resolver por sus propios medios, puesto que este ejercicio tiene una complejidad suficiente para evaluar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Eso sería, muchas gracias, chao chao.